Hoy tenemos que ver cómo es este asunto que veíamos de la unión hipostática. Acuérdense, tienen que leer uno de los 4 evangelios como lectura obligatoria para el curso de Cristología, para ver bien cómo es Cristo, porque no me tienen que creer a mí lo que digo, ni a Santo Tomás tampoco, sino al Evangelio. Bueno, en primer lugar, esta es la cuestión segunda, ¿no? En primer lugar, fíjense, acá somos 18 personas, 19. Personas humanas. Dios es 3 personas divinas. Y nosotros, cada uno es cada uno, cada individuo de nosotros es Él. Por eso tenemos un nombre y un DNI y una huella digital, porque cada uno es cada uno. Esa es la persona, cada uno es cada uno, eso significa persona, ¿se dan cuenta? Es una cosa de uno y nada más de uno. Pero la naturaleza humana es igual en todos nosotros. Todos somos humanos por naturaleza humana, es decir, tenemos una constitución humana, tenemos una inteligencia humana, podemos pensar, razonar. Los ángeles, por ejemplo, tienen naturaleza angélica, tienen una inteligencia angélica, es decir, que los ángeles no razonan, sino entienden inmediatamente las cosas, intuitivamente, una intuición que nosotros necesitamos razonar, estudiar, leer libros, ponernos a pensar para descubrir la verdad. Esa es la naturaleza humana, racional, como la decimos, la llamamos en filosofía, ¿no? Y tenemos una voluntad capaz de amar o de odiar también. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la sensibilidad, tenemos las emociones, tenemos el temperamento, tenemos un cuerpo determinado. Todos tenemos un cuerpo determinado, todos tenemos un temperamento determinado, todos tenemos una inteligencia determinada, la voluntad, las emociones, la sensibilidad, los sentidos externos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato y no sé qué más, la imaginación, y todas las cosas humanas, todas las tenemos por igual, pero personalizadas. Y por eso algunos tienen una inteligencia más artística, como Miguel Ángel Buonarroti, que era muy católico, y hizo obras de arte magníficas que yo nunca las pude hacer, porque mi inteligencia no es como la de Miguel Ángel Buonarroti. Yo me dedico más a la teología, por ejemplo, a la filosofía. Si mi personalidad personal es como esta naturaleza humana que todos tenemos, cómo se concretiza en mí. Y en la Santísima Trinidad, como si 3 personas, ¿no es cierto?, tiene naturaleza divina, lógicamente, es decir, cada una de las 3 personas divinas, cada una de ellas tiene una inteligencia divina, una voluntad divina, una capacidad divina de crear. Y cada una es cada una. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo es Espíritu Santo, y no hay mezcla. Las 3 son 3 personas distintas de una misma naturaleza divina. Nosotros somos 20 personas distintas de una misma naturaleza humana. Por eso entonces la naturaleza, es decir, el modo de ser específico, humano, es compartible, la tenemos todos nosotros. Y los padres se la transmiten a sus hijos. Pero la persona no es compartible. Cada persona es cada persona y no hay otra. Como las famosas huellas digitales, según dicen, no hay 2 iguales en toda la humanidad. Es una cosa rarísima, que lo descubrió un argentino además. Y es así, no existen 2 huellas digitales iguales, ¿no?
¿Por qué? Por la personalidad, que es incomunicable. Es decir, es mía y de nadie más que mía. De naturaleza, persona, individuo. Las plantas, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué decimos de las plantas? Están las rosas, la rosa china, la rosa blanca, la rosa negra. Pero no hay una personalidad de la rosa. Todas las rosas negras, decimos la rosa negra. Puede ser que alguien tenga en su habitación una macetita con una rosa negra y la llama. Oh, Lucía, ¿cómo te va? Y le habla. Puede ser, pero es una planta. ¿Se dan cuenta? Tiene naturaleza de rosa, igual que todas las otras rosas, y no tiene personalidad de rosa. Tiene naturaleza, pero es un individuo. Esta rosa no es esta rosa. Cada una es cada una. Y tienen algunas pequeñitas diferencias, que eso lo saben los especialistas, lógicamente, pero nosotros no las sabemos, ¿no? Porque son muy pequeñas diferencias. Para mí son todas iguales. Para el que conoce no son todas iguales. Y las vacas lo mismo, las vacas son todas iguales. Si son todas de la misma raza, Hereford, son todas, Hereford no me acuerdo cómo era el color. Marrón, ¿no? Son todas marrones las vacas. No tienen personalidad, tienen naturaleza vacuna, pero son individuales. Cada una es cada una. Si yo mato una vaca Hereford, me quedan 80 vacas Hereford. No hay ningún problema, porque cada una es cada una también. Tienen individualidad, que es de cada una y nada más. Tienen naturaleza vacuna, que es igual en todas las vacas. Y esa individualidad también, las vacas tienen, no digo huellas digitales, pero tienen algunas cositas particulares, individualizan, no son personas. Aunque ahora algunos dicen que son personas no humanas. Zapatero en España, cuando estaba Zapatero, propuso una ley en el Congreso, declarar a los monos personas, derechos humanos de los monos. En fin, no prosperó porque todavía queda sentido común en España, ¿no? Ahora estaba viendo... Hay un proyecto de ley que se quieren identificar a todos los animales como seres... Con personas no humanas. Sí, claro, seres sensibles. Y todos, la categoría de las personas también somos todos seres sensibles, todos sentimos. Claro. Y están los... No sé, es un proyecto. Sí. Hay una ideología parecida a los veganos, ¿no? Que dice, cuando uno entra de Mendoza hacia la ciudad de San Luis, hay un cartel que dice, acá no hay discriminación, ni por cuestión de religión, ni por cuestión de raza, ni por cuestión de sexo, ni por cuestión de especie. ¿Sí? Somos iguales que los monos y que las cucarachas. Bueno, pero no es así, no se preocupen, ¿no es cierto? Pero todas las cucarachas tienen naturaleza de cucaracha. En eso comparten todos, ¿no? Y cada una es individual. Entonces pueden arrestar a una cucaracha. ¿Cómo? Por invasión pueden arrestar a una cucaracha. Bueno, pero, y además nosotros, los humanos, somos personas, que es más que ser mono. Porque el organismo humano tiene mucha semejanza con el organismo del mono, tiene mucha semejanza con el chancho también, ¿no? Pero somos personas, es decir, somos capaces de conocer y amar a Dios, y el chancho no. Los animales son capaces de comunicarse, sí, por supuesto que sí, tienen su idioma, su lenguaje, por supuesto, entre ellos se entienden, y el perro, los gatos que están acá, nos entendemos con los gatos. ¿Se dan cuenta? Hay una cierta comunicación, pero no son personas, no son capaces de conocer y amar a Dios, ni conocer y amar al otro, al prójimo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, decimos la unión hipostática. La unión hipostática, ¿se acuerdan que les expliqué un poquito, no mucho, pero ahora les explicamos más? La unión hipostática dice así, esto en el Concilio de Calcedonia.
Confesamos que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Hijo de Dios, unigénito, en dos naturalezas. ¿Se dan cuenta? Es una sola persona que tiene naturaleza divina por sí mismo, desde toda la eternidad, porque es Dios. Pero quiso hacerse hombre. Esta persona, el Verbo, tomó para sí una naturaleza humana, un cuerpo humano y un alma humanas. El mismo Hijo de Dios unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. En modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Es decir, es el Concilio de Calcedonia, eso debe ser el año 400, 500, no me acuerdo, no importa. Es decir, que el Verbo, el Hijo unigénito de Dios, tiene naturaleza, siempre tuvo su naturaleza divina, asumió una naturaleza humana sin confusión. Es decir, es Dios, es tan Dios, perfectamente Dios y perfectamente humano. Es igual que su Padre en cuanto a Dios, como persona distinta, acuérdense. Y respecto a nosotros, igual que nosotros, en cuanto a naturaleza humana, pero en cuanto a persona es distinto. En cuanto a persona es Dios. Y en cuanto a humano, es humano con inteligencia, voluntad, con sensibilidad. Ustedes van a leer el Evangelio, tienen que leerlo, y van a ver que Cristo estuvo triste. ¿Por qué estaba triste? Si es Dios, es que también es hombre, tiene naturaleza humana. Y en la naturaleza humana está incluida la tristeza, la alegría, el cansancio. Por eso dice que cuando él iba creciendo, o sea, la naturaleza divina ya sabía lo que venía, pero la naturaleza humana, él no sabía, se le fue revelando de a poco. Eso ya vamos a llegar a ese punto. Pero ese texto de San Mateo, San Lucas, dice, iba creciendo el niño en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Porque la naturaleza humana es parte de nuestra naturaleza, que cuando nacemos somos bebitos. Y cuando somos bebitos tenemos que aprender muchas cosas. Para eso está la mamá. Jesucristo fue bebito. El día de Navidad nació como un bebé. Y fue creciendo, como todos nosotros, ¿no es cierto? Hasta que llegó a los 30 años, a los 33, que murió a los 33. ¿No? Hay un crecimiento, el cuerpo humano, igual que nosotros. Hay un desarrollo psicológico, una madurez, una maduración psicológica. Pero, dice, sin confusión, es decir, su naturaleza divina no necesita crecimiento, maduración. Su naturaleza humana sí. Hay en Cristo, por la encarnación, hay una doble, ¿cómo diríamos? Una doble existencia, una doble vida, divina y humana. Sin cambio, es decir, no dejó de ser Dios, perfectamente Dios. Sin división, ¿por qué? Porque lo humano, como si dijéramos, lo humano en Jesucristo es parte de la vida de Jesucristo, no es un agregado. Por ejemplo, en nosotros, yo estudié teología, filosofía en el seminario, ¿no es cierto? Me ordené sacerdote. Y el sacramento del orden imprime carácter, es decir, es indeleble. Pero supongamos que yo tengo un accidente, me golpeo la cabeza y pierdo la memoria. No me acuerdo, o me agarre el Alzheimer, cuando me agarre, y no me voy a acordar de que soy sacerdote. Es decir, hay elementos en mi vida que son agregados. Todo lo que estudié lo puedo perder en cualquier momento, ¿no? El recuerdo de las cosas lo puedo perder en cualquier momento, porque es un agregado. Lo que no puedo perder es mi naturaleza humana, mi personalidad humana y el orden sagrado. Soy sacerdote, aunque me olvide. Hay cosas agregadas, o mejor dicho, hay cosas no agregadas, quiero decir, porque el orden sagrado está agregado a mí. Hay cosas agregadas permanentes y cosas agregadas pasajeras.
o no permanentes, transeúntes. Entonces Jesucristo dice, sin separación, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es decir, la unión es permanente, eso quiere decir. No puede en un momento dejar de ser hombre, Jesucristo. Por supuesto no puede dejar de ser Dios porque eso ya viene de antes. En modo alguno borrar la diferencia de naturalezas. Es decir, es tan perfectamente humano que tuvo miedo y estuvo triste y murió. Eso es humano, no es divino. Por eso dice San Pablo, se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado, porque el pecado no es humano. El pecado es una acción equivocada de parte nuestra, pero no está en nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana está bien hecha por Dios, está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesucristo, cuando Dios, el Verbo, cuando se hizo hombre, asumió una naturaleza perfecta. Tiene una inteligencia humana, una voluntad humana. Por eso, en el huerto de los olivos, ¿qué dice Cristo a su Padre? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Eso, en cuanto a hombre, podía querer distinto de Dios. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque la perfección humana de Jesucristo y la santidad hace que Él quiera lo que Dios quiera. Pero ahí aflora o ahí se muestra su naturaleza humana, cuando Él pensó y quiso como humano. Son distintas las dos naturalezas, pero inseparables. En Él, siempre, desde la encarnación, que fue el día en que el ángel Gabriel anunció a María, y por toda la eternidad después, siempre Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Por eso, en una oración, en la misa, debe ser en Navidad, supongo, no me acuerdo, ¿no? Sin dejar de ser lo que era, comenzó a ser lo que no era. Y desde ahí para toda la eternidad. Inseparable la donación. Se va entendiendo más o menos, ¿no? Es el concilio de Calcedonia. Entonces Santo Tomás explica y dice, bueno, esta unión, la unión hipostática, no es como la unión, fíjense, hay una unión accidental. Por ejemplo, cuando de muchos ladrillos hacemos una casa. Es tan accidental, esta unión constituye una sola casa, es verdad, pero si los ladrillos no los pego con cemento, yo desarmo la casa y hago otra cosa. Es una unión, así no es la de Cristo. La unión de Cristo es unión hipostática, unión en la persona divina. No accidental, no es cambiante, no puede cambiar. Después, por ejemplo, dice Santo Tomás, cuando uno hace una torta, por ejemplo, ¿qué hace? Mezcla harina, leche, azúcar, manteca y huevo. Y sale una torta, nacida de una mezcla. Entonces esta torta ya no es harina, huevo, manteca y leche. No, es torta. Así no es la unión hipostática. No hay una mezcla y una cocción para que resulte algo, otra cosa. No, es el mismo Dios, el mismo Verbo, el mismo mismísimo, que se agrega así en una unión indisoluble, un cuerpo humano y un alma humana. Y después dice en el concilio de Calcedonia, sigue diciendo, porque se acuerdan que hablamos de Nestorio. Nestorio es una trampa teológica, porque Arrio dice, no, Jesús no es Dios, es una criatura perfectísima, pero criatura al fin. Entonces Nestorio dice, como Arrio fue condenado, dice, bueno,
¿sí? Es Dios en dos personas, es Dios. Jesucristo es Dios, verdaderamente Dios. Pero la parte humana es una persona humana. Entonces, la unión de dos personas es una unión complementaria, es decir, no es una unión sustancial entre nosotros. Las personas, la amistad, por ejemplo, hace que dos personas sean dos, no hace que sean una. En un sentido metafórico, decimos, la amistad hace que dos sean uno, es una metáfora. Hay una unión afectiva, no física ni real, ni teológica, es una unión afectiva. Entonces, en el Concilio de Calcedonia dice, confesamos un solo y el mismo Hijo unigénito, Señor nuestro Jesucristo, no partido o dividido en dos personas. Porque, lo que decía Nestorio, la Virgen María fue la madre de Jesús hombre, una persona humana, y no la madre de Jesús Dios, una persona divina. Era para negar que era la madre de Dios. ¿Para qué? Para negar que era la madre de Dios. Claro, él negaba que es madre de Dios, ¿no? Y por eso el concilio de Éfeso, que condena a Nestorio, el concilio invoca, pone el título a Virgen como madre de Dios directamente. Y por ahí así se construyó la primera basílica en el cristianismo que lleva el título de Madre de Dios, está en Roma, por el concilio de Éfeso, que fue en el 400 no sé cuánto. Para afirmar, sí, no hay dos Jesucristos. Por eso, la naturaleza humana, o sea, la naturaleza divina no hay problema, es Dios, es perfectísima, eterna, ¿no? La naturaleza humana, este cuerpo que es humano y esta alma, ¿por qué digo cuerpo y alma? Porque el mono tiene un alma de mono y un cuerpo de mono, y es esencialmente distinto a nosotros, genéticamente, ¿no? El cromosoma famoso es otro distinto del mono, que es parecido, pero es distinto. Es decir, esta alma de mono hace que este cuerpo sea de mono y no humano, porque tiene una proporción entre el cuerpo y el alma. Una vez me pasó de atender a un niñito recién nacido que tenía un problema de cromosomas, es una enfermedad, y parecía un monito, tal cual, muy todo peludo, todo así, parecía un chimpancé recién nacido, pero era una persona humana, porque el papá es humano, la mamá es humana, no puede tener un monito, tiene un humano, pero por una enfermedad el cuerpo es defectuoso, pero si no hay esa enfermedad, el cuerpo es humano porque tiene un alma humana, es decir, el alma. Si yo hago un muñeco perfecto, como vieron, no sé si vieron la de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, aunque sean fotos, pero yo lo he visto así, cara a cara, ¿no? Y Miguel Ángel, cuando lo vio, terminó, dijo, lo único que le falta es hablar. Tanta perfección corporal, es mármol, ¿se dan cuenta? No tiene un alma, es mármol, aunque toda la apariencia es humana. Y si hubiera estado pintado, más humano parecía, ¿no? Es un muñeco, digamos. Ahora con inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial no es humana, no es inteligencia, es computadora, no sé cómo es. En todo caso, el que la hace, el que la mueve, ese tiene inteligencia humana. La naturaleza humana ha sido elevada. ¿Por qué? Porque hasta durante miles de años, no sé cuántos, desde Adán, según dicen, 6.000 años, 7.000, no sé. Desde Adán, la naturaleza humana está en un hombre, como tiene que ser. Pero a partir de la encarnación, la naturaleza humana está en Dios. Hay una elevación, una divinización de la naturaleza humana.
Por eso digo, este cuerpo de Cristo, ¿no? Este cuerpo es divino y humano a la vez. No es solamente humano. Nuestro cuerpo es humano. Puede estar divinizado por la gracia santificante o por el pecado perdemos la gracia santificante, pero es humano. El cuerpo de Cristo es divino y por eso entonces adoramos el cuerpo de Cristo. Y el alma de Cristo es divina porque está unida a la persona. No hay una persona humana acá. En cada célula de Jesucristo, en cada gramo de la hostia consagrada, está la persona de Cristo. ¿Se dan cuenta? No es, como diría, ¿no? Es una humanidad divinizada, elevada, o sea, por eso se dice, la persona divina del Verbo asumió o elevó hacia lo divino, hacia el plano divino, un cuerpo y un alma humanas. Y las operaciones. Las operaciones que hacen que son divinas y humanas. Son divinas y humanas a la vez, porque el milagro es divino y no es milagro, él tiene su lógica. Por ejemplo, sus acciones, la de usted. ¿Cómo se llama usted? Benito. Benito. Cuando usted come, es Benito el que está comiendo. Las acciones son de la persona, que lo hace a través del aparato digestivo, de las manos, ¿no? Etcétera, ¿no? Del pensamiento también, porque hay que pensar antes de comer, todo, ¿no? Entonces Jesucristo es la persona en la que actúa. Entonces respirar es divino, porque es el verbo divino que está respirando. Lo mismo la oración. Todo. Todas las actividades, hasta la respiración. Porque es el verbo, si la segunda persona del día, que está respirando, porque esta naturaleza humana que él asumió, este cuerpo y esta alma humana, son parte de su vida, de su existencia. Por eso, aunque le agarre Alzheimer, que no le agarre Alzheimer, aunque se olvide de todo, sigue siendo parte de su existencia. No es como en nosotros. Si yo me olvido por el Alzheimer de que soy sacerdote, ni me acuerdo, ni celebro misa, nada, porque es un defecto de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque es un agregado permanente cuando es el sacramento del sagrado, o no permanente cuando solo estudio teología. En cambio, en Cristo, la humanidad, el cuerpo y la alma son agregados en la persona, indisolublemente. Por eso, como dice usted, todas las acciones de esta persona son humanas y son divinas también. Pero además, dice Santo Tomás, esta persona, Jesucristo, asume una naturaleza individual. Este cuerpo en concreto y esta alma en concreto. No cualquiera. No es una cosa así genérica. Por ejemplo, nosotros somos humanos y no estamos unidos a Dios, salvo que nos unamos a Dios por el amor. Bueno, sí, pero cuando nacemos, después por el bautismo, pero antes del bautismo nacemos, no estamos unidos a Dios. Es decir, por la encarnación, Jesucristo asumió este cuerpo en particular y esta alma en particular, con estas características determinadas. Tiene huellas digitales el cuerpo de los dedos de Cristo, porque son de Él y nada más que de Él ese cuerpo. Y su temperamento, que cada uno de nosotros tiene un temperamento, eso hay que lo estudian los psicólogos, ¿no? El temperamento de Cristo era de Él y nada más que de Él. No es una cosa así genérica. Tenía una psicología humana. Es el temperamento, las emociones. Supongamos que cantaría, porque muchas veces hace referencia al canto en la última cena, por ejemplo, cantaron los salmos, dice, ¿no? Cantaría con voz de barítono, de tenor, no sé, no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero de un modo determinado cantaba, no de cualquier manera, porque era un cuerpo determinado, un alma determinada, una psicología determinada. Nuestro Señor Jesucristo. Y después había, vamos a leer, les voy
Bueno, podemos decir que Cristo tiene dos psicologías. Lo que pasa es que en Dios, hablar de psicología es una metáfora, ¿no? Porque en Dios, Él es perfectísimo, divino y es inmutable, ¿no? Pero se podría decir, metafóricamente, una psicología divina y una psicología humana. Pero no tiene una personalidad humana, tiene una personalidad divina, con temperamento, porque el temperamento es algo del alma que depende mucho del cuerpo, ¿no? Eso se estudia en psicología, ¿ves? Y esto les leo de varias distintas herejías sobre cómo la unión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué herejías, no? Porque esto que nosotros leemos ahora, estudiamos, lo aprendimos de chiquitos, no hay problema, ¿no? Pero es un gran misterio, ¿no? Santo Tomás, cuando lo explica más o menos, porque hay muchas cosas que no lo podemos captar teológicamente, filosóficamente y nada. Lo aceptamos porque es así. Hay un gran misterio. Y en todos los misterios de la Santa Religión hay dos elementos, ¿no? Acá, lo divino y lo humano, ¿no? ¿Cómo compaginar? A veces es muy difícil compaginar, ¿no? O por ejemplo en Dios, la justicia divina y la misericordia, ¿no? Son dos, dice San Gregorio de Palamas, son dos con ideas o dos cosas o dos elementos que parecen opuestos. Porque lo divino parece opuesto a lo humano, es muy distinto, es infinitamente distinto. Máxime que nosotros nacemos con pecado original y tenemos un montón de pecados, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a tomar una naturaleza humana que es pecaminosa, que y que el otro, ¿no? Entonces, son dos elementos que parecen incompatibles, pero son compatibles. Entonces, afirmamos la naturaleza humana y la naturaleza divina, afirmamos la justicia y afirmamos la misericordia. ¿Cómo se compaginan? Dios sabe, nosotros no. Pero afirmamos los dos. No podemos, por resaltar lo humano, negar lo divino, o disminuir lo divino, o viceversa. Como le decía en la primera clase, en la teología de liberación, que es más bien un pensamiento socialista o marxista, resaltan tanto lo humano que lo divino parece que no existiera. No lo niegan, a veces sí lo niegan también, no sé, ¿no? Pero por resaltar tanto lo humano, lo divino queda escondido o ignorado o negado. No, hay que afirmar los dos, aunque no entendamos nada. Por eso entonces todas estas herejías sobre cómo es esta unión de lo humano y lo divino. Primero dice, la primera herejía, los que confunden las naturalezas humana y divina, como Eutiques y Dioscoro, que afirmaron que de la unión de las dos naturalezas se hace una sola naturaleza, como la torta, de distintos elementos, uno los cocina, lo remezcla y se hace otra cosa distinta. ¿Ve? Una cosa nueva, la torta, el pan. Es decir, que acá habría un tal Jesús que no es ni hombre ni Dios, por la mezcla. No hay mezcla, hay unión, sin mezclar, sin confusión. Dice que Cristo está constituido de dos naturalezas, porque antes de la unión eran distintas, divina y humana. Pero negaban que subsistiera en dos naturalezas, porque después de la unión desaparece la distinción, la torta, la mezcla, donde ya no hay huevo, ni harina, ni nada. No hay hombre y no hay Dios, hay no sé qué. La otra herejía fue la de Nestorio. Separaron las dos personas, decían que en Cristo hay dos personas, la del Hijo de Dios y la del Hijo del Hombre, porque además Jesucristo en el Evangelio dice muchas veces, refiriéndose a sí mismo, el Hijo de Dios, y también dice el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa acá? ¿Se dan cuenta?
y son una sola persona. Decían que estaban unidas estas dos personas como que el Verbo divino habitó en el hombre, en Jesús de Nazaret, como Dios habita en un templo. Vieron que nosotros hablamos de la inhabitación trinitaria. Si Dios, cuando uno vive en la gracia divina, la gracia santificante, Dios vive en nosotros, nos diviniza, no nos hace igual que Dios, nos hace semejantes a Dios, muy semejantes a Dios. Pero, como si uno peca mortalmente, pierde todo. O si no, dice, una unión de afecto, en cuanto que la voluntad de tal hombre está siempre conforme a la voluntad de Dios, como dos amigos. Como los santos hacen todo lo que Dios quiere, su voluntad. Y Jesucristo fue un hombre santo, porque su voluntad estuvo unida, o quiso él lo que quería Dios. Pero no solamente porque fue un hombre santo, sino porque además era Dios. ¿Se dan cuenta? Hay esa unión perfectísima. En nosotros la unión es circunstancial, la unión es de voluntad con Dios. Hoy quiero lo que Dios quiere, pero mañana no, porque me embroma Dios. ¿Se dan cuenta? Es una unión circunstancial, accidental. Puede estar o puede no estar. En cambio, Cristo no, es una unión sustancial. Entonces, siempre está unida la voluntad humana y la voluntad divina. El querer y el querer. Etcétera, ¿no? Otros dijeron que en Cristo existía una sola persona, pero ponían dos individuos. Es decir, un hombre determinado, Jesús de Nazaret, compuesto de cuerpo y alma, que fue asumido después de la encarnación, como veíamos de Leonardo Boff, les decía yo, ¿no? O de otros personajes, el adopcionismo. Es decir, está este hombre, Jesús de Nazaret, que nació en Belén, y en algún momento, quizás en el bautismo, su padre lo asumió y lo divinizó. Y eso no es la encarnación, eso es adopcionismo, fue adoptado. No, se encarnó. Un hombre determinado compuesto de cuerpo y alma, que había sido asumido por el Verbo, quizás en el principio de la concepción. Porque eso del bautismo, algunos dicen eso, que fue adoptado el día del bautismo, otros dicen que fue adoptado cuando fue engendrado en la Virgen María, pero siempre, si es adoptado, siempre la unión es accidental, no sustancial. Es decir, podría suprimirse esa unión, si es accidental. Sería una red cualquiera. ¿Eh? No lo común. Claro, podría ser cualquiera de nosotros. Y el tema después sería para la salvación. Claro, ¿quién nos redimió? Claro, si Porque, no hay un hombre, ¿cómo nos redime? como se acuerdan que les conté de Cicerón, ¿se acuerdan que decía, ¿quién puede salvar el Imperio Romano? Un hombre que sea tan justo que también sea Dios. Sí, esa idea es así. ¿Quién puede redimir toda la humanidad? No el Imperio Romano, toda la humanidad. ¿Viste? Un hombre que sea Dios, o sea, solamente Dios puede reparar la ofensa hecha a Dios. Y un hombre que a la vez sea Dios. Por eso, si no hay una unión sustancial, la unión hipostática, entonces no hay redención. O sea, Dios, o sería como Dios nos redimió. Podría haber sido, ¿se acuerdan que la encarnación no fue necesaria absolutamente? Dios podría habernos redimido simplemente porque Él quiso. Podría ser, pero no fue así. Nos redimió por medio de la encarnación. Etcétera, etcétera. La fe católica, que guarda equilibrio entre lo humano y lo divino, ¿no? Entre todas estas posiciones, no dice que la unión entre Dios y el hombre se haya hecho en la esencia o naturaleza, ni que sea meramente accidental, sino que es una unión hipostática. Hay una persona aquí que tomó para sí un cuerpo y un alma humanos. Es una unión hipostática. No tomó una persona humana, ni un individuo humano, sino un cuerpo, este cuerpo y esta alma.
Y por eso decimos, es lo mismo, como San Juan cuando empieza el Evangelio, es lo mismo decir Jesús de Nazaret que decir el Hijo de Dios. Son distintos nombres para indicar distintos aspectos de la misma persona. El Verbo eterno, el Hijo eterno, ¿no? El Hijo de María, el Hijo adoptivo de José. Es la misma persona con distintos nombres o distintas apelaciones. Como quiera que la unión se entiende de muchas maneras, los que siguen la impiedad de Apolinar y de Eutiques, inclinados a la desaparición de los elementos que se juntan, es decir, la mezcla de las dos naturalezas, ¿no? Predican una unión de confusión. Los que piensan como Teodoro y como Nestorio introducen una unión afectiva entre dos personas distintas, como puede ser la unión entre Cristo y yo. Pero la Santa Iglesia de Dios, rechazando la impiedad de ambas herejías, confiesa la unión de Dios Verbo en la carne según composición. Hay una composición de las dos naturalezas, es decir, según la subsistencia, etc. Y además, esta unión es una gracia, quiere decir, es un don sobrenatural, ¿no? O mejor dicho, es un don totalmente gratuito, es decir, no, de ninguna manera la humanidad entera, desde Adán hasta nosotros, nadie pudo hacer mérito suficiente ante Dios para merecer este asunto de la encarnación, de que Dios se hiciera hombre. Es una cuestión totalmente gratuita de parte de Dios, absolutamente. Ni siquiera la Santísima Virgen María, porque ella como criatura, ¿no? Ninguno está a la altura de Dios. Entonces Dios lo hizo totalmente porque Él quiso y nada más que porque Él quiso. Y quiso preparar a la Santísima Virgen María, ¿no? Desde toda la eternidad, para que en ella se realizara el misterio de la encarnación. Pero la Virgen María, por más que ella rezaba y pedía, ¿no? Hasta el día de hoy los judíos piden la venida del Mesías y todo, no. Por más que los profetas, por más que Adán pidieran todo, no. Es un regalo absolutamente gratuito de Dios y nada más. Porque no está a la altura de ninguna criatura producir la encarnación. Solamente Dios la puede producir. Es decir, yo no puedo, hablando ante el Antiguo Testamento, ¿no? Y a nadie se le ocurrió, ni a los profetas se le ocurrió siquiera, ¿no? Preparar a un fulano, para que ahí Dios hiciera hombre, se encarnara en este fulano. Eso no está en el pensamiento humano. Después sí, después que pasó lo estudiamos nosotros, lo creemos, pero antes no, porque es una cuestión absolutamente como regalo de Dios y nada más. Y es sobrenatural, es decir, ni siquiera los ángeles podrían hacer esto, porque supera la capacidad angélica. Nosotros por supuesto que no, y los ángeles tampoco. Es una cuestión sobrenatural, quiere decir solamente Dios lo puede hacer, y solamente Dios lo hizo. Y además, la gracia de unión, es decir, este regalo, este don de Dios, no santificó a la humanidad. No fue una acción santificadora. Porque es la encarnación, no es la redención todavía. Después, cuando realiza la redención, nos santifica. Pero el solo hecho de haber venido a este mundo no nos hace santos a nosotros. El solo hecho de que Cristo hubiera asumido una naturaleza humana, y yo también tengo naturaleza humana, pero eso no me une a Dios por la unión hipostática, ni por ninguna cosa. El solo hecho de ser humano no nos hace santos, no nos hace cristianos, no nos hace divinos, ni nada de eso. Nos hace a imagen y semejanza de Dios, que es una semejanza que nos distingue de los animales,
Porque nosotros, imagen y semejanza quiere decir, podemos conocer y amar a Dios. Pero quizás no conocemos ni amamos a Dios. O quizás conocemos y odiamos a Dios. Como el ser imagen y semejanza de Dios no nos santifica. Y esto lo dice Santo Tomás, previendo, quizás en su época también pasaba, ¿no? Ahora hay una corriente de teología, ¿no?, que dice que por ser humanos ya somos santos. ¿Ve? Y por eso es que dicen que cualquier persona que esté bautizada y que no esté en gracia porque... Ya es santo, ya es cristiano. Eso viene de un padre, un teólogo, Karl Rahner, un alemán, ¿no?, que dice eso. Ya por la encarnación, todos los que tengamos naturaleza humana estamos unidos al Verbo. No, ¿viste? Jesucristo, o sea, el Verbo, tomó este cuerpo y esta alma. No todos los cuerpos y todas las almas. Entonces, eso llevó a... Vieron que ahora en Portugal está la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces el obispo encargado de eso dice, no hay que llevar a los jóvenes a la conversión y a la unión con Cristo. ¿Por qué dice eso? Por esto otro, porque ya somos cristianos por haber nacido, por tener naturaleza humana. Entonces no hace falta bautizarse ni la misa. Y también eso llevó a que se suspendiera en muchos lugares, se suspendieran las misiones, la misión evangelizadora, ¿no? No hace falta. ¿Para qué evangelizar? Para informar a la gente nomás. Sí, la misericordia de Dios, pero no solo por la misericordia, sino porque ya son cristianos por naturaleza. ¿Ve? Entonces, si yo les predico el Evangelio, estoy obligado a cumplir los mandamientos y todo eso, ¿no? Pero por eso, muchos sacerdotes, misioneros, ¿no?, dicen que ir a misionar es ir a visitar la casa y tomar mate, y conversar un rato, jugar al truco, ¿viste? Eso es misionar, porque no hace falta evangelizar. Y algunos dicen, y repiten incidentemente, no hay que hacer proselitismo. Es decir, no hay que evangelizar. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué? No porque sean malos, no porque quieran que la gente se vaya al infierno, sino porque dicen que ya están salvados por tener una naturaleza humana que Cristo asumió. Las sectas también dicen eso. Hay sectas también. Ya están salvos. Bueno, eso es lo evangélico, y si uno cree en Jesús, ya está salvo. Pero además de creer en Jesús, que está bien, hay que amar a Jesús y amar al prójimo, ¿no? Pero Jesucristo, o sea, el Verbo, mejor dicho, asumió este cuerpo en particular. Eso es evidente. El cuerpo de Cristo es este, ¿no? Y esta alma en particular. ¿Ve? Y también es evidente porque el cuerpo humano es humano porque está informado por un alma humana, ¿no? Como decíamos, no es un mono, no es un muñeco, no es un cadáver. ¿Ve? Es humano, piensa o tiene la capacidad de pensar, de amar, conocer a Dios, amar a Dios, etc. Porque es humano. Y asumió el Verbo a en particular, este cuerpo, formado por el cigoto, en la Santísima Virgen María, y esta alma, que es el alma que Dios infunde en el cigoto, en el momento de la concepción, para que este cigoto sea humano. Y ahí el Verbo asume, toma para sí este cuerpo y esta alma, y no otro. Este concepto nuevo, que lo que comenta a raíz de lo que dijo este obispo de Portugal. También lo vi, no lo escuché. ¿No es una herejía eso? ¿No podría entrar en eso? Podría ser una herejía. Habría que ver qué piensa, que explicara un poco más el asunto, ¿no? Pero por lo pronto es una brutalidad. ¿Cómo? No llevar, nuestra misión no es llevar a los jóvenes a Cristo. Claro, más que una herejía es una inmoralidad. Sobre todo siendo obispo. Y además están organizando un movimiento, ¿no?, cristiano. Sino que organicen otra cosa, que hagan un sindicato. El sindicato no está para convertirse al Evangelio, está para otras cosas, ¿ves?
Pero la Jornada Mundial de la Juventud Católica es para ser católico, para la conversión, etcétera, ¿no? Pero está de moda por esto, que decía Runner, que ya por tener naturaleza humana ya estamos en Cristo. Y no. Puede ser también el origen del ecumenismo que pretenden ahora, donde no hayan hecho 3 templos en el mismo lugar. Bueno, eso tiene que ver eso. O nada que ver. Eso más que ecumenismo, el problema, ¿sabe cuál es? Es una idea de la masonería. En la masonería, cuando usted ingresa al Rotary Club, por ejemplo, o a los Boy Scouts, le dice, usted cumpla su religión. Con eso está bien. Porque todas las religiones son iguales. ¿Se da cuenta? Pero no, la única religión en la cual Jesucristo, Dios verdadero y verdadero, fundó es el cristianismo. Las otras no. El judaísmo, bueno, es una religión de Dios, pero ya pasó en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero el fondo es la masonería dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, las Naciones Unidas, que es una cosa de la masonería, hace unos años, pongámosle 15 años más o menos, ¿no? Fundó la nueva religión universal, la cual abarca todas las religiones menos las monoteístas. Y para promover la religión universal vino a Argentina y habló en la Universidad Católica de Córdoba, Leonardo Boff, que es un fulano, un sacerdote que dejó el sacerdocio, todo, se metió en la nueva era, no sé qué se metió, y la Universidad Católica de Córdoba le recibieron para promover la nueva religión universal, que abarca todas las religiones. El fondo es que dice Runner, porque ya por ser humanos ya estamos unidos a Dios. Pensando que la encarnación consiste en que la persona divina del Verbo asumió todas las naturalezas humanas, no. Asumió la naturaleza humana de este cuerpo y de esta alma, del cuerpo que él tenía, con sus huellas digitales. Sí, por la Caín y Abel en un mismo plano. Bueno, hay algo así de eso, ¿no? Pero el trasfondo sí es esta herejía, ¿no? De no aceptar el misterio de la encarnación. Porque acuérdense, es un misterio, hay que aceptarlo, no podemos entenderlo. En el cielo veremos. Pero acá en la tierra lo aceptamos porque ustedes lean el Evangelio y van a ver que tengo razón lo que yo digo, ¿no? Porque van viendo ahí en el Evangelio la actitud de Cristo, lo que hace todo, es verdaderamente hombre, y es este hombre en particular, y es verdaderamente Dios, la persona del Verbo. Explícitamente dice San Juan, el Verbo se hizo carne, no el Padre ni el Espíritu Santo. Es muy particularizado. Tal vez también es más fácil creer para la gente que yo ya estoy salvada. O sea, claro, no hace falta tanta exigencia, ¿no? Pero que amigos que son todas esas. Y por eso, porque apartan a la persona. sí, y por eso también algunos dicen. Entonces, Fratelli Tutti, ¿cómo queda? ¿Para qué? El escrito del Papa de Fratelli Tutti. Bueno, es un escrito que no es magisterio de la Iglesia, porque el magisterio de la Iglesia, es decir, no todo lo que el Papa escribe es magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia, la función propia del magisterio, sea del Papa o del Concilio, es reafirmar la tradición, es decir, la revelación, mejor dicho, ¿no? La reafirmación o la aplicación de la revelación divina a las circunstancias modernas, ¿no? Por ejemplo, cuando se inventó en el siglo XX la manipulación genética, en la Biblia no dice nada de manipulación genética. Entonces Juan Pablo II saca un documento, la manipulación genética a la luz de la revelación, que es lo que está bien y lo que está mal. Pero no es que el Papa inventó una cuestión, no, él mira qué dice el Evangelio y la tradición sobre la persona humana, y eso lo aplica a la manipulación genética de los hombres, ¿no? Que está bien, que está mal, lo que fuera, ¿no? Entonces, el magisterio tiene esa función, confirmar o reafirmar o aplicar la revelación divina, que es la Biblia, y la tradición. Entonces, Fratelli Tutti no es parte del magisterio. No, de ninguna manera, porque además no habla de religión ahí. Ni de Dios. No habla de Dios, claro. Si no habla de religión, no puede ser magisterio. Magisterio son cuestiones religiosas, exclusivamente. ¿Y en documentos cómo está separado? ¿Hay ¿Con qué? magisterio? ¿Magisterio qué? O sea, hay
encíclica. Sí, sí, eso Son documentos que se distinguen bien, hay que bloquear la duda. claro, ¿no? Eso uno tiene que analizarlo y ver, ¿no? Por ejemplo, hay algunos documentos de la Iglesia, del Papa, de algunos papas, ¿no? Que son el tema de filosofía o de historia. No es magisterio, ¿se da cuenta? Porque Cristo no le encomendó al Papa la historia, ni la filosofía, ni la hermandad, la fraternidad universal, sino la fe, la política, todo, en realidad, todas las cuestiones en relación con la fe, con la revelación, sí. Entonces la política, por ejemplo, no puede, pero no es magisterio de la Iglesia si el Papa dice hay que votar al peronismo, de ninguna manera. Pero si el Papa dice la política tiene que realizar el bien común, eso sí, porque eso está en la revelación también. Explícitamente lo dice Jesucristo, ¿no? El bien común, ¿no? Por eso. El sacerdote que compró de Alemania es para juzgar un poco más. Carlos Rahner. Fíjense, el Papa Benedicto XVI tiene un documento sobre la política que es Dios es caridad, Dios es amor, ¿no? Y sobre la política, desde la revelación divina, desde Dios. Entonces no dice a quién hay que votar, pero dice a quién no hay que votar. Entonces hay principios irrenunciables que son el derecho a la vida contra el aborto, el derecho a la familia contra la unión homosexuales, la realización del bien común, que es la obligación del político, y otro que no me acuerdo. Entonces, desde la revelación hay que decir una palabra política, pero no desde lo que dicen los diarios. Yo no puedo, como sacerdote, decir no lo voten a mi ley porque esto y por lo otro. Primero porque yo no tengo ni idea de mi ley. Segundo porque yo sé lo que dice el diario, lo cual la mitad es mentira y la mitad no sé qué es. Tercero porque no me corresponde. Pero sí tengo que decir tal cosa no es admisible para un católico, para un cristiano, ¿no? El aborto, la LGTB y todo eso, ¿no? Pero nos salimos del tema porque el tema era justamente que no por el hecho de ser humanos ya somos divinos. No. Necesitamos, para ser divinos, que se nos agregue circunstancialmente, acuérdense, la gracia santificante, que la podemos perder. Es circunstancial. El bautismo no lo perdemos porque imprime carácter, pero la gracia sí. Entonces podemos ir al infierno. Puede ser. Por más que seamos buenos. Porque en un momento no somos buenos y perdemos todo. Y necesitamos de la conversión. Pero en Cristo entonces la unión es permanente, no es circunstancial. Permanente. Bueno. Padre, sí. Cuando dice los últimos serán los primeros serán los últimos. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver, pero ahí ¿por qué lo traigo a colación por el hecho de que usted dijo que se puede perder la gracia santificante? Claro, sí, claro, porque nosotros que somos católicos y vamos a misa, ¿no es cierto? Y creemos que somos de los primeros, pero por el pecado mortal perdemos la gracia y somos los últimos. ¿Sí? Por eso en nosotros la divinización es circunstancial. En Cristo la divinización es absoluta, porque es la unión en la persona, hipostática, digamos. Bueno, se entiende más o menos, no se va a entender mucho, porque es un misterio que hay que creer. Pero algo se puede explicar, y sobre todo para esta época en la cual vivimos nosotros, ¿no? Saber defendernos, defender la fe, etc. Nuestro cielo está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.